Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12. Este precioso pasaje de la Sagrada Escritura está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, versículo número 1 al versículo número 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos. ¿Qué habrá visto el apóstol San Pablo en los discípulos de Éfeso, que les preguntó si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Esto me lleva a pensar en dos teorías. Una, cuando tenemos a Jesucristo, cuando le recibimos como Salvador y Señor, indudablemente que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, nos sella y nos da las arras del Espíritu Santo y nos hace templo del Espíritu Santo. Pero el bautismo con Espíritu Santo y fuego definitivamente es otra experiencia. Por eso, cuando San Pablo les pregunta a los discípulos de Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender que en aquellos tiempos y hoy, 2000 años después, existan cristianos que no saben si hay Espíritu Santo, que conozcan de la personalidad y de la divinidad del Espíritu Santo? ¿Usted cree que hoy en día hay iglesias cristianas evangélicas de cualquier denominación que cuando entra usted al culto, usted hace la misma pregunta en su interior: ¿estos hermanos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque es notorio darse cuenta, observar, analizar en una iglesia donde el Espíritu Santo se manifiesta. Por ejemplo, dice aquí la Biblia: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, e imponiéndole Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando llegamos a una iglesia cristiana evangélica
sin importar si tiene denominación o no tiene denominación, y vemos que no hablan en lenguas ni profetizan, pues indudablemente que nosotros hacemos la misma pregunta que hizo el apóstol San Pablo allá en la iglesia de Éfeso. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque no los oímos que hablen en lenguas, ni tampoco que profeticen, o que haya don de milagros, don de fe, don de sanidades, don de discernimiento de espíritu, don de sabiduría, don de ciencia, en fin, los 9 dones del Espíritu Santo que enseña la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A mí me impresiona mucho ver a pastores que tienen muchos años en el ministerio, y cuando ven que Dios sana de cáncer a una persona, se quedan atónitos, impresionados de que hoy en día existan estos milagros. Pero ¿que Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Por qué entonces nos impresionamos tanto? ¿El que resucitó a Lázaro no está vivo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No solamente deberíamos de ver personas que son sanadas de cáncer, de lepra, de sida, etcétera, sino también deberíamos de ver a muertos que son resucitados en el bendito nombre de Jesús. Me da tristeza y pena de ver pastores que se sorprenden que hoy en día Jesucristo sane de cáncer. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hace como 2000 años, Él resucitó a Lázaro. Él sanó al paralítico de Capernaum. Él dio la vista al ciego Bartimeo. En fin, son muchos milagros que hizo Jesucristo. Esos mismos milagros que hizo Jesucristo hace como 2000 años, los sigue haciendo. Por eso San Pablo, cuando llega a Éfeso, les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y la iglesia de Éfeso respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nosotros nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo está actuando en una iglesia, como acabamos de leer, porque hay profecía y hay hablar en lenguas. En el versículo número 11 del capítulo 19
Es un versículo muy poderoso. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hoy deberíamos de actualizar este versículo, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Arturo, de la Esmeralda, de Genoveva, de Damari, de Febita, de Josué, de cualquier persona, de Abraham. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y como dice en Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hoy quitemos el nombre de Pablo y pongamos su nombre, mi nombre, para que Jesucristo tenga la compasión, la misericordia de hacer estos milagros extraordinarios, como dice la Sagrada Escritura. Abra su corazón y reciba a Jesucristo como Salvador y Señor. También recíbalo como el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Por supuesto, cuando creemos y recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor, lo recibimos, pero también lo recibimos cuando Él tiene la compasión de derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne, y los dones del Espíritu Santo, de fe, de milagros, de sanidades, de sabiduría, de ciencia, de discernimiento de espíritu, etc., se activan en la vida de toda mujer y de todo hombre que tiene a Jesucristo como Salvador, Señor, y el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Abra su corazón a Jesucristo, recíbale como Señor y Salvador, como el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Muchas gracias por su atención. La paz de Dios sea con usted.